Buen día, venerables seres. Sean bien llegados a esta sala de conferencias para un encuentro con las sacras enseñanzas de los maestros Jacqueline Seus y Samael Joapa Toledo. Hoy en la voz de nuestro querido maestro Sir Lavía. Venerable maestro, adelante. Buen día para vuestras mercedes, queridos hermagdus, queridas hermagdas, que hoy nos acompañan en este vuestro portal de Zoom de Evas y Abas Sacros. Gratísimas infinitas por la invitación, por la constancia de muchos de sus mercedes. Bueno, sabiendo que hoy es un día viernes donde se entra como una especie de relax en el mundo. Y bueno, hoy tenemos la posibilidad, más aún a estos horarios que sabemos que son horarios laborales, son horarios donde las personas tienen sus diferentes actividades. Y bueno, nos acompañan de igual forma algunos que les damos un fuerte saludo a la venerable Esther. Bueno, Esther, un excelente día para vuestra merced, el señor Isidro, la señorita Sofía, bueno, la maestra Ramonó, por acá en este mociertito conectados, esperando que se conecten muchos más seres, muchas más personas. Y bueno, como hemos instado para estos días, vamos a iniciar después de hoy, vamos a iniciar un ciclo muy hermoso, un ciclo maravilloso por esta fuente sobre los cazadores de comportamiento. Vamos a iniciar este ciclo donde se van a fascinar con este tema y vamos a encontrar muchas de las claridades referente a uno de los aspectos que hoy por hoy está adquiriendo demasiada fuerza, demasiada, digamos, captando muchas gentes y muchas formas, y que es una de las pluralizaciones del anticristo sobre la faz de la tierra, y que es importantísimo que conozcamos esto. Para el próximo viernes estaremos con estos temas e iniciaremos un ciclo para esta fuente precisamente, bendito sea Dios, referente a este caso. Hoy, bueno, queremos entonces darle la posibilidad a sus mercedes de recibir sus preguntas referente a los temas doctrinarios, a los temas filosóficos, de los múltiples ciertos conocimientos que nosotros les somos puentes solamente y les transmitimos a vuestras mercedes. Y me encantaría muchísimo oír sus preguntas, oír esas dudas, esas inquietudes que muchas veces están ahí, pero ¿será que pregunto? Qué pena, qué vergüenza. ¿Será que me considerarán esto? ¿Será que me considerarán aquello? Pues para eso estamos, queridos hermanos y hermagdas. La filosofía taoísta es una filosofía abierta, es una filosofía que se presta inicialmente para tratar de aspectos que para nosotros los seres humanos hay veces son muy complejos de entender, o menestemos diferentes y múltiples ayudas y formas para poderlos entonces masticar, discernir, procesar y bueno, llevar a la práctica, que es la cúspide de todo esto. Entonces, bueno, por acá está Esther, por acá está Isidro y está Sofía. Entonces deseo que por favor iniciemos con una preguntita. Vamos a ir hasta las 9:30, aproximadamente 1 hora y 10 minutos vamos a estar con sus mercedes. Entonces, adelante, vuestros seres, con las preguntitas que con la ayuda de Dios, con la misericordia de Dios y el conocimiento que nos ha entregado y nos sigue entregando, vamos a poder entonces darle un enfoque que ojalá sea el preciso, el correcto, el que pueda hilar la sabiduría, los conceptos y lo que vuestras mercedes están buscando. Entonces, adelante, queridos hermagdus y hermagdas, con alguna de las preguntitas. Si no, daré paso a la contestación de una pregunta que es un ser, pero que no se encuentra acá, pero que también es interesante. Entonces, adelante vuestras mercedes, por favor, gratísimas. Bueno, vamos a dar unos segunditos para que los seres presentes se animen a hacer la pregunta, o varias preguntas, que bueno, sería muy interesante. Maestro Sirlavía, mientras la gente se animan, puede ser una contesta corta a lo siguiente.
Se dice que las mariposas, ellas no pueden ver sus propias alas, así que ellas no tienen idea de lo hermosas que ellas son. Y se toma que la gran mayoría de las personas son mariposas, porque ellas no se ven lo lindo y lo especiales que tienen, como decía el maestro Kennedy y la madre Afrodita, que los seres humanos somos burros cargados de oro. Entonces, por favor, para que mientras otro se anima a hacer la pregunta, nos des, por favor, una contesta corta, gratísimas. Adelante. Claro que sí, mi querida maestra Ramuno, Dios le bendiga a su merced por la oportunidad, por la posibilidad, mientras que las personas nos preguntan estas cositas, estos aspectos. Bueno, la mariposa es uno de los insectos, es uno de los animales activianis, seres vivientes, seres vivos que se encuentran esparcidos por toda la redondez de la esfera. ¿A quién no le ha parecido, a quién no le ha parecido hermoso una mariposa, sus colores, sus tonalidades, sus figuras? Incluso la mariposa es muy interesante porque ella tiene un desdoblamiento también nocturno y hay una especie de mariposas nocturnas que salen es en la noche, pero que también constantemente van en búsquedas de la luz. Ahí tenemos las famosas chapolas, que son muy conocidas en este caso por todas las personas, más aún a los que vivimos en el campo. Es un desdoblamiento y vemos que este tipo de animalitos nocturnos, que son todos interesantes o insectos, porque ellos tienen unas formas así como todas, como un poquito más, ¿cómo pudiésemos decirlo? Como un poquito más toscas, más maquiavélicas, más picosas, mientras que las mariposas que circundan en el día son verdaderamente insectos maravillosamente hermosos, esbeltos, sus colores, sus tonalidades, las diferentes formas que adquieren principalmente para protegerse de los depredadores. Es un adiviencito que en verdad y en realidad, bueno, pregunto cómo estoy siendo oído hasta el momento, ¿cierto? Licenciame que por acá me parece mala señal. Muy bien, maestro, adelante. Gratísimas, gratísimas maestra. Entonces su merced, maestra, nos decía que las mariposas no pueden ver sus alas, no pueden ver lo hermosas que son, lo hermosas que son. Bueno, ya a nivel esotérico, a nivel del ocultismo, hubo un ser que lo iluminó Dios para poder entregar uno de los cantares que hace referencia precisamente a ese ser, porque la mariposa es la representación, en este caso, de los insectos, de la madre Afrodita, o de lo que se conoce como la energía de Afroda, de Afrodita, de esa diosa mitológica en la antigua Grecia. Entonces, esa energía, que es una energía de la madre divina, que es un desdoblamiento y desdoblacierto de la madre divina, tiene su representación inicialmente en este Activien, en este insecto, que es verdaderamente maravilloso, que tiene misterios insondables y que también cumple con labores muy increíbles, muy interesantes, porque también son seres que ayudan y contribuyen, ojo y oído, a la polinización. Se pensaba que solamente eran las abejas, los abejorros y otros tipos de especies de insectos, pero este es uno de los insectos que también ayudan, en este caso, a esa labor maravillosa de la polinización. Bueno, la polinización es, digamos, como una traducción para que todos lo podamos entender, es como ellas transportan esa semillita y la esparcen por los diferentes lugares para que la flora que hoy por hoy conocemos
pues se sostenga. Imagínense sus mercedes, qué importante estos insectos para el sostenicierto de la vida, porque las personas muchas veces dirán, no, pero es que los insectos, qué pereza, qué cosa tan molestona, y esto y lo otro, porque habrán tantos, pero ellos cumplen valores inigualables en el medio ambiente. Incluso para la cadena trófica de los seres vivos, pues prestan un servicio maravilloso. Y muchos otros aspectos que en verdad y en realidad pues deseamos decirles a sus mercedes, pero más precisamente me recuerdo de algo muy interesante que me llega al recuerdo referente a lo que dice la maestra, que ellas no pueden ver su hermosura, no pueden ver sus alas porque sus alas, ahí está la representación principalmente de qué, de su belleza, de su grandeza, de la perfección de Dios, cómo es tan minuciosa su construcción y cómo todas son distintas, no son iguales, multiplicidad de colores. Creo que yo he visto desde los colores más exóticos hasta los colores más comunes, en el caso de las mariposas, ¿cierto? Hay un tema, y bueno, el cantante, si estoy bien, es Nino Bravo, y es un canto que precisamente va dirigido a esa Eva maravillosa, a esa mariposa, no la mariposa traicionera como lo cantaría un grupo llamado Maná, pero que también existe porque tiene sus dos polaridades, claro que sí, claro está. No, esa mariposa sagrada, esa mariposa bella, esbelta, esa Eva o mujer mitológica de la comunidad hebraica, de la comunidad indostánica, de la comunidad tibetana, y que hace representarse en ese vaso, en esa belleza divina traída desde los cielos. Y entonces, por eso este cantante, en una de sus composiciones, que incluso uno de los iluminados por este tiempo dijo que le iba a ayudar, siendo el malo y el otro más malo, porque eran dos cantantes, dos temas totalmente direccionados a esta energía, por esa iluminación que tuvieron por ubicar esas letras y hacer la remembranza de este sagrado ser, de esta sagrada luz, de la representación del amor sobre la tierra, pues iban a ayudarles a estos seres con todos sus defectos, con todos sus agregados psicológicos, con todas sus maldades, porque pues ninguno somos buenos, estamos luchando por ser mejores, la verdad. Entonces, este cantar dice así, lo que pregunta la maestra Ramonó, dice, el cantar se llama soledad. Entonces dice, soledad es tan tierna como la amapola, que vivió siempre del trigo sola, sin necesitar de nadie, ay mi soledad. Entonces hay una parcel que dice, pero yo la quiero así distinta porque es sincera, es natural como el agua que llega, corriendo alegre desde el manantial, no sabiendo ni a dónde va, qué feliz vive mi soledad. Y dice, es criatura primorosa. Y ahí es donde le contestamos a la maestra, que no sabe que es hermosa, ni sabe de amor ni engaños, ay mi soledad. Es criatura primorosa. Cuando vamos a buscar la palabra primorosa, eso es algo magnífico, es algo único, es algo que no tiene comparación, es una copia de nadie, es algo primigenio, es una piedra preciosa, de las más grandes gemas que pueden existir sobre esta esfera. Y por eso dice, y que no sabe que es hermosa. Entonces el tema cuenta sobre una Eva que trabaja en el campo, labora en el campo y es entregada, es honesta, es sincera, es hermosa, es primorosa y que no sabe que es hermosa, ni sabe de amor ni engaños, ay mi soledad, así son las mariposas. Ese cantar es la representación de ese adiviencito,
que en verdad y en realidad le da un sazón, le da una hermosura, principalmente a la vegetación, principalmente a los templos vegetales de la tierra, incluso hasta los lugares áridos. Estos adiviencitos por ahí aparecen. Entonces le dan un toque mágico, le dan un toque de belleza. Y la mar y posa, por eso es que es mar, que la mar, primera Inti, hay una madre que se conoce como la madre Mars, que es la madre del mar, que son las aguas de la vida. Y posa, pues, es ese vaso sagrado, es ese lugar sacro que el Cristo tomó en sus magdus y donde tomó el vino y puso a tomar a los apóstoles. Un aspecto total esotérico cuando se hablan de los pozos y las posas. Posa, el real y verdadero nombre, porque si le llamamos esposa, pues ya no es la posa, ya no es la pareja de tal o cual persona. Es el cimbre sagrado, mar y posa. Ahí está. En este caso, la copa y el agua, que representan inicial intique, queridos hermanos. La unificación perfecta con Dios. Hasta muy perfecto el ser que en el momento, bueno, estos nombres se le fueron entregados a Adán. Adán fue el que le ubicó los nombres a todos los activienes e insectos de la tierra. Ahí está escrito en las Sagradas Escrituras. Pero ya para traer estos conocimientos, el ser que se ilumina y le ubica este nombre, pues es un ser que fue direccionado por Dios. Todo es perfecto. No se mueve incluso ni una hoja sin la voluntad de Dios. Entonces miren que ella es diviencito que no sabe ni para dónde va, porque es un adivien que es enviado, o esa energía es enviada a los múltiples lugares a cumplir su labor. Está presta para el servicio de Dios. El amor es la ley primigenia de todo. El amor lava todas las otras leyes. El amor puede con todo. Es lo más grandiosísimo. Por eso es la primera ley y es la representación de Dios mismo, que es más que todo la polaridad fémina, la polaridad negativa, que no es negativa, no es mala. Y entonces, pues, ese adiviencito es interesantísimo. Muchas veces, cuando nos encontramos en una frecuencia vibracional, eso nos va a pasar a todos, porque hay de todos los niveles, pero hay mariposas de mariposas. Hay una mariposa que es muy interesante, bueno, que tiene múltiples nombres científicos. Bueno, digamos que este tipo de insectos se conocen, si estoy bien, los lepidópteros. Bueno, los que de pronto tengan ahí el internet podemos verificar esto. Me llegan estos datos así rapiditos. Empero, precisamente en los remanentes donde se han posado las energías de Dios, incluso allá en Israel, allá en Jerusalén, en esos lugares, precisamente hay unos adiviencitos, estos insectos que de las flores que nacen de ciertos árboles, que allí se extraen unos aceites muy sagrados, muy interesantes, toman y liban este desierto que es su aliciertacel, que también se aliciertan de néctar, como las abejas. Los mejores seres de la Gea se alimentan de néctares. Por eso es que es tan importantísimo lo de las mieles, lo de los néctares, porque estamos tomando la esencia primigenia de la planta. Estamos tomando su parte más pura, más sacra, su porcel más primigenia, más primorosa. Entonces, muchas veces, dependiendo del grado de limpieza de la persona, se le posan mariposas. Y miren, hay mariposas que se posan en el excremento, hay mariposas que se posan en suciedades, porque hay, como ya les dije, existen las dos polaridades, pero no es porque pues ella sea mala, no, ella cumple un proceso también, ella va a los abismos y cumple su labor.
de cierta forma ayudar. Nos demuestra la misma madre naturaleza que hasta ni siquiera eso se rechaza, pero hay una polaridad sublime de mariposas, que son entonces las que liban los néctares, sagradas, limpias. Igualmente eso se encuentra en las abejas. Hay algunas abejas, y por eso no todas las mieles son recomendables para el consumo humano, porque hay abejas que se posan en las suciedades, en el excremento, papeles sucios, en las basuras. Y son abejas, son polinizadoras, pero cumplen su proceso, su labor, y no es apta para el consumo humano. Igualmente son estas maripositas. Y en el ocultismo se dice que cuando una persona tiene un grado ya de purificación, no solamente de su cuerpo, sino también de su alma, esos adiviencitos se posan y sacan, no recuerdo el nombre real, pero es una especie de lengüita que la estiran y liban, y ellas mueven sus alitas, como queriéndole decir, vas bien. Es algo que en esoterismo se conoce y se cuenta en forma de cuentos, incluso lo han tridimensionalizado en programas, en cuentos de los hermanos Grimm, que cuando uno empieza a ver esas partecitas así que son muy rapiditas, ahí nos muestran ese esoterismo ahí guardadito, porque fueron escritos en libros antiguos, que muchos de ellos se han perdido, pero que ahí están. Entonces, mi querida Eva Ramuno, ahí está ese tema para que su merced haga la semejanza, porque ella no sabe que es hermosa, ella es una servidora de Dios en su totalidad y ha vencido ese aspecto de los egos, de los agregados psicológicos. Ella solo se entrega a servir, pero es supremamente hermosa. Bueno, esta es mi contestación referente a esta preguntita. Gratísimas infinitas ahí por la pregunta y bueno, ahí disertamos un poquito sobre este aspecto. Licencia, maestro. Gracias, Isidro, le pido el gran favor. Adelante, Isidro, por favor. Gratísima, maestra. Quería también dar un porte ya que estaban hablando sobre la mariposa. Y el porte dice lo siguiente. Adelante, maestro, un excelente día. Sí, señor, claro que sí, con todo gusto. Gratísimas. Nació en un fango oscuro y triste, siempre vivió. Hoy alza altiva su bella frente, lejos del fango de donde nació. Es la metamorfosis, alegoría o transformación que la mariposa hace en su proceso de desarrollo y es simbólico, como todo, a lo que los humanos tenemos que hacer, esa transformación para nacer de nuevo, para crecer, que es la sacra y divina doctrina que nos está enseñando el venerable maestro Keleuseus y Samael Joab Torbeor. Es un proceso en el cual simboliza la mariposa en lo que le dije anteriormente, que es, aquí lo toman como una adivinanza que dice, nació en un fango oscuro y triste, siempre vivió. Hoy alza altiva su bella frente, lejos del fango de donde nació. Esa es la alegoría o metamorfosis que produce y hace ese proceso la mariposa. Y repito, es simbólico a lo que nos toca a cada uno de nosotros hacer en la vida. Adelante su comentario. Ese era mi porte, maestro. Gratísimas. Adelante, maestro Cirlavía. Muy bonito, mi querido hermano Isidro, bendito sea su merced, como lo acabo de decir, así es. Estamos pregonando las enseñanzas, la sabiduría que los maestros nos han y nos siguen dejando sobre esta gea, donde nos dan claridades hermosísimas con una sencillez muy grande. Y bueno, eso lo del fango, lo del lodo, la verdad, eso tiene también una explicación esotérica muy hermosa porque precisamente en esos sitios que son conocidos como pichales, bueno, que rige la madre Rea, principalmente la madre que descompone los desechos y todo para hacer ese proceso tan hermoso de los 7 ciclos de la vida, que se representan en 7, bueno, sí, podemos decir los 7 ciclos
para que la vida se forme, que son conocidas como las 7 Madres Divinas. Precisamente ahí, querido Magdo, es donde se lleva ese proceso de preparación de la GEA y cuando algo es así fangoso, mero lodazal, ahí, pero que la madre lo convierte, de ahí es donde nacen las flores más hermosas. Esto interesante ese aspecto, donde nacen los elesiertos más grandiosísimos. Esto a nivel de la biología se conoce. Y bueno, los maestros ya lo sabían. Y bueno, que uno lo da a salir unas cosas, eso y crecen cosas hermosísimas. Algo que está totalmente podrido, putrefacto, pudiese ser algo destructivo, es algo que hasta la misma madre naturaleza transforma para generar algo hermoso. Por eso lo de la mariposa, que tiene 4 etapas, desde que es oruga. Es muy hermoso ese proceso, hay que estudiar la mariposa. Por eso es que han sacado videos que se llaman el efecto mariposa. Eso es algo muy maravilloso. Hay que estudiar bastante sobre esto porque ahí se guardan los misterios de la inmortalidad. Esos adiviencitos tienen un poder inigualable. Y fuera de eso, estos adivienes, para los que no de pronto no sabían, para darles este datico y hagan sus preguntas que ya vamos a continuar, queridos hermagos y hermagdas, el tema que deseen adelante, de doctrinario, como deseen, y aquí estamos para disertar con sus mercedes. Ellas cumplen una labor increíblemente en los ecosistemas naturales. Imagínense que esos adivienes son considerados las bioindicadoras del estado de salud del ambiente. Y ahora hay un peligro inminente con el cambio ambiental, con la contaminación y todo lo que está sucediendo, porque si ese adiviencito desaparece, grandes problemas. O sea, los insectos cumplen labores magníficas y este es uno de ellos. Imagínense, son como un termómetro para medir el estado de salud de la naturaleza, de la flora que nos rodea. Imagínense la mera laborcita que les pone el Señor Jehová, Dios creador, a estos adivienes que supuestamente no sirven para nada y por muchas personas son consideradas como plagas. No, en verdad y en realidad esconde misterios maravillosos, labores tan importantes a nivel biológico o ambiental, en este caso, imagínense a nivel espiritual y esotérico. Por eso estudiar esos procesos, esos estados de desarrollo que atraviesa la mariposa, eso es algo muy maravilloso. Incluso, no, bueno, podemos hablar mucho más de esto, pero vamos a darle paso a otra preguntita de alguno de los hermagos y hermagdas. Gratísimas, querido Isidro, bendito sea su merced por ese porte tan valioso. Y bueno, adelante, por favor. Gratísimas, vamos a esperar. Bueno, Sofía, adelante. Adelante, Sofía. Hola, muy buen día, venerable Bergolis. Yo tengo una duda. Según tengo entendido, la cola, bueno, en la representación de los diablitos, los demonios, la cola representaría como el Kundabufer, algo que está más abajo del Kundartiguador. Sin embargo, los cuernos, ¿qué simbolizan? Bueno, un excelente día, Sofía. Qué gusto saludarte. Bueno, el acento es como mexicano. Bueno, saludo a esos seres de allá de México, a sus mercedes. Bueno, vamos entonces a hilar la preguntita porque hay varias preguntas en una. Entonces para que todos la podamos comprender, para que todos la puedan comprender, su merced desea saber, en este caso, algo relacionado con el Kundaufer y con los cuernos o con los cachos, que por lo general pues se nombra mucho, ¿cierto? Entonces adelante por favor, si es así, para continuar con la contestasela vuestra merced, referente al enfoque que conocemos y que puede servirle para darle claridad a este tema. Sí, sí, es así. Bueno, gratísimas.
Bueno, niña, es importante que comprendamos lo siguiente. A ningún ángel se ha pintado, bueno, ángel celestial o potestades celestiales, se le ha pintado con cola y se le ha pintado con cachos. Siempre la representación bélica o inferior se ha dibujado, se ha plasmado por los múltiples pintores clarividentes, muchos de ellos, que han dejado sus figuras plasmadas a través de los siglos y de los tiempos, viendo estas figuras ya de pronto, digamos, en alguna experiencia onírica, incluso ya tridimensionalizada. Entonces, es muy interesante, es muy hermoso, porque vemos, en el caso que su merced pregunta, que la representación de los cachos y la cola, en este caso, refiriéndonos más precisamente a las energías que se encuentran dentro de nuestro cuerpo, son las representaciones de la polaridad inferiorizada, de la polaridad baja, de la polaridad, ya acaba de decir, que se encuentra por debajo de la zona neutra, en este caso del cosmos. Bueno, vamos a hacerlo más sencillo para darle contestación a su pregunta. Existen rangos referente a lo que tiene que ver con los cachos y la cola, más precisamente con los cachos o con los cuernos. Existen niveles, digamos los demoníacos, porque recuerde que siempre se ha dicho y siempre se ha pintado que son los demonios los que utilizan cachos y cola. Por eso es que el 31 de diciembre vemos mucha gente disfrazada así, muchas mujeres y muchos hombres, con cachos y cola, representando su demoniera. Entonces existen varios niveles, varios estados demoníacos, que unos son más inferiores que otros. El más inferior de todos es el demonio. Ese es el más bajo, el más inferior de todos. Y hay otros que continúan en ascenso. Por eso la columna vertebral es una escalera. Hablando de la escalera o de la columna, perdón, tridimensional, la que podemos ver, la que podemos palpar. Pero ella tiene dos reflexologías, una hacia arriba y una hacia abajo, que son etéricas, que son energéticas, que no se ven. Y que es muy interesante porque la de abajo, la que su merced acaba de nombrar, llamada el Kunda Buffer, porque el kundartiguador es también, y va mucho antes, digamos que es la punta de ese iceberg, digamos que es la punta de esa gran columna o escalera descendente, que es energética, pero que antes nosotros los seres humanos, pues tuvimos cola, incluso aún algunos seres humanos nacen con ese aspecto, con esa colita. Eso tiene hasta un nombre a nivel de la ciencia. Yo les pido el bien de que por favor lo miren por ahí en internet, que no me recuerdo, no me llega ahora el recuerdo. Y aparece precisamente un hombre con cola. Entonces, vamos a ver la reflexología del ser humano y encontramos que todos precisamente más arriba donde inician más precisamente los dos glúteos, los dos almud, hay un huequito. Y uno se mira, uno se ve o vemos la biología de la forma de un ser, de un hombre, una mujer, y hay una especie de huequito, como si se nos hubiera cortado la cola. O sea, teníamos eso hasta tridimensionalmente. Eso es algo todo interesante y hay personas que nacen con esa cola, incluso les hacen cirugías y todo lo demás.
Estos son casos que ya han sido documentados por la ciencia y aparecen en internet muchos de ellos y que lo conocen como una malformación del cuerpo, pero que en verdad y en realidad es esa representación de ese elemento del Kundaufer y del Kundartiguador que representan entonces esa escalera de descenso, esa escalera que conecta con los mundos inferiores. Entonces, la cola, pues como su nombre lo dice, es una especie de antena receptora. Es una antena que permite recibir las diferentes energías o el ascenso de las diferentes energías por medio de esa antena, por medio de esa escalera. ¿Para qué? Para poderse tridimensionalizar en el cuerpo. Por eso también existe algo que es ascendente, que es hacia arriba, que se conoce como la columna sideral. Ojo y oído con este término. La columna sideral, que está más arriba de la vértebra 33 y que está en forma energética. Entonces, hay niveles bélicos que entonces hemos oído que los maestros han hecho las diferentes de revelaciones. Dimbel, Dimón, son rangos a nivel bélico y que sus cachitos tienen mucho que ver con esto, que los cachitos también son como una especie de antena receptora. ¿Qué sucede? Nos encontramos en mundos infiernos, nos encontramos en mundos de procesamiento de karma y por eso el animalito que más se ha utilizado para llevar a efecto los sacrificios y llevar a cabo todo lo relacionado a los perdones con los seres humanos en los tiempos antiguos fueron precisamente las cabras, los cabros, adivines que tienen cachos, porque son animalitos principalmente creados por Dios para procesar energías. Para ese tiempo había que ser sacrificado este activien. Por eso es que el cordero, el cabro, el ovejo y otros, pues han sido utilizados para estas labores esotéricas y que hoy por hoy se representó y se representa en una energía llamada Lucifer, que también tiene cachos, que también tiene cola, que de pronto en la energía que él, ese ser que la carga con todo su esplendor no lo tiene a nivel tridimensional, pero entonces él es el macho cabrío, él es el cabrito que espía los delitos de la humanidad, se los carga y los procesa. Ya ahora siempre ha estado en el pueblo de Dios. Pues desafortunadamente en esos tiempos fue utilizado ese activien, porque no había un ser preparado para recibir esas energías y la esfera se encontraba en vibraciones energéticas muy densas. Pero entonces, cuando se revela el nombre de Dios, ya se inicia ese proceso del procesador de los karmas, del que limpia los pecados de la humanidad. Y en ese caso fue, en los tiempos del Éxodo, Moisés. Fue muy interesante porque cuando Miguel Ángel pinta, en este caso, a ese ser que la Iglesia Católica le paga una millonada para que pintara a Moisés, él recibe la iluminación y le hace 2 cachitos en la frente, porque recibe la iluminación de realmente cómo él había bajado de la montaña cuando él fue a encontrarse con el Señor Jehová, a recibir las tablas de las leyes, que hoy por hoy son el basamento de las leyes que hoy conocemos terrenalmente y de muchas otras cosas más, de los derechos humanos, una cantidad de cosas que están basadas es precisamente en esas leyes. Qué interesante. Entonces, cuando este ser desciende, y eso está escrito en varios libros esotéricos y también fue revelado por el maestro Kelly Uncios, y hay una pintura de esto que la hizo Miguel Ángel, donde él le hace 2 cachitos a Moisés y con todo el rostro totalmente iluminado. He ahí que este ser se le tridimensionalizó la energía luciférica, porque si no hubiera sido por este ser, el pueblo de Israel se hubiera perdido. El Señor Jehová lo hubiera destruido en su totalidad por la violencia de la ley. Incluso los mandamientos que conocemos fueron cambiados más de 2 o 3 veces porque el pueblo de Israel no los aguantaba. Y este ser, que es el puente con Dios, por eso siempre hay un puente.
Pero ¿qué? Como nos encontramos en un mundo abismal, en un mundo infierno, pues las representaciones de estos seres pues son así. El maestro decía, cascos, cola, porque no solamente es la cola y los cachitos, son los cascos, cuerpos de adivien, rostro de ser humano. O sea, son figuras que se acoplan a lo que se vive a causa de la violencia de la ley, porque cuando una persona violenta las leyes de Dios, pues su figura hermosa, que no se ve en la tridimensión, aunque a muchos les cambia también la figura en la tridimensión, pero más que todo nos estamos refiriendo a esos mundos del hiperespacio, de la cuarta coordenada, a esos mundos energéticos, esas representaciones pues son de esa forma, porque imagínense sus mercedes de dónde han sacado todos esos dibujos, todas esas cosas, es porque las personas han ido a los infiernos, han descendido o han entrado a dimensiones o infradimensiones donde están estos seres, donde es su forma real y verdadera. Porque nosotros podemos ver la forma de nuestro cuerpo físico, pero ¿cómo será la forma de nuestro ser? ¿En qué estado se encontrará por la violencia de las leyes? A esa forma a la que nos estamos refiriendo. Pero entonces este ser incluso se tridimensionalizó cuando desciende de la montaña a entregarle las leyes de Dios al pueblo de Israel, pero era porque estaba recibiendo las energías para poder procesar y el pueblo le permitieron ver él con dos cachitos, pero como un cabrito recién nacido. No era algo ni siquiera violento, algo así monstruoso, no. Cabrito recién nacido y con el rostro, como los pintan en los dibujos, con una aureola totalmente iluminada. Incluso le tuvieron que poner un velo, cuenta el maestro Kelius Induceus, referente a ese ser. Entonces, es la representación, en este caso para los seres de luz, que descienden y toman configuraciones demoníacas, principalmente ¿para qué? Para mezclarse, para adentrarse con los demonios, porque donde ellos bajaran con su pleno esplendor, su plena luz, en vez de hacer un bien, harían un mal, destruirían a los seres que nos encontramos en las tinieblas, porque una persona que se encuentra en la oscuridad tanto tiempo y sale a la luz del sol, de inmediato se les destruye la retina. Es así que ellos toman esas configuraciones y empiezan entonces a entregar la doctrina, la enseñanza, solo que nosotros muchas veces estamos muy reposados. Nos estamos refiriendo a las polaridades bélicas en este caso. Y por eso hay, digamos, rangos en esto. Hay una explicación, nos alargaríamos bastante, de la posición de los cachos, de los cuernos. Hay unos cuernos que van hacia arriba, hay unos cuernos que hacen un giro y hacen como una especie de cibe, hay otros cuernos que van hacia abajo. Entonces, dependiendo del cuerno o de los cuernos, en este caso nos referimos y tomamos el ejemplo como de los adiviencitos que tienen cuernos, lo tomamos para ver los diferentes rangos a nivel de la demoniología, porque todos los demonios tienen sus cachos, tienen sus cuernos, es una representación bélica de las potestades y de los habitantes y moradores de los abismos, de los infiernos. Y bueno, la cola, pues, es un aspecto fundamental, es la antena de abajo, y por eso entonces, pues, los iluminados toman esas configuraciones y se adentran en los mundos infiernos. Por eso es que ellos traen sus múltiples centros de gravedad. Tienen su centro de gravedad infernal para no perderse. En este caso nos referimos, un ejemplo, al maestro Samael, Bator. Por ejemplo, es una entidad bélica que ayuda y permite que este ser pueda entregar la doctrina para no perderse, para que los seres de luz que él traiga no se pierdan. Y esas negatividades se las cargue ese centro. Tienen su centro neutro y tienen su centro de arriba, del absoluto. Es interesante. Entonces, mi querida Eva, que hace la pregunta, hay mucho que hablar y mucho que decir referente a este aspecto, porque los cuernos y los cachos, para los seres humanos comunes y corrientes, siempre han generado, digamos, como la visión de la infidelidad. Y por lo general siempre la tridimensionalizan, ¿sabe cómo?
con otros hombres, otras mujeres, la infidelidad en este caso, ay, me engañó con otra mujer, me engañó con otro hombre, pero que fueron muy sabios en el momento de decir eso, porque los cuernos en la polaridad bélica inferior, porque es bélico, es de abajo, representan esa infidelidad que tuvieron los Luzbeles con Dios. No fueron fieles con Dios y decidieron rebelarse contra él, engañarlo supuestamente e irse en contra de él para tomarse el absoluto. Bueno, esto ya son cosas más, digamos, mucho más altas, mucho más de arriba, pero tienen esas representaciones. Pero entonces no porque un ser Dios mande y que tome configuración entonces como una forma de demonio es malo, no, él se configura así de esas formas para poder ayudar a esos seres. Y de nuevo que retomen la figura celestial, la figura hermosa. Una de ellas fue uno de los espíritus que fue enviado por el Supremo Hacedor llamado la belleza de la sabiduría. Ese era el cimbre sagrado, es el cimbre sagrado de este ser que ya se levantó, ya lo levantaron otra vez los enviados de Dios. Y cuando este ser desciende, cuando este ser baja, su nombre fue Belcebú, belleza de la sabiduría, Belcebú. Se cambia incluso la configuración de su nombre porque él empieza a violentar una cantidad de leyes, salva una cantidad de gente, pero se pierde y cambia su configuración física, siendo un ángel de luz celestial hermoso, divino, toma la configuración de un animal, de una especie de buey, con cachos, con cosca, con cola, con cascos, y se vuelve una potestad infernal. Entonces es la representación principalmente de las polaridades bélicas, pero debemos de entender de que por eso Dios toma configuraciones para ir a ayudar a sus hijos, porque no pudiese hacerlo así de luz de inmediato, meterse con la luz, se lo comen los demonios o quema de los demonios. Entonces es muy interesante, muy maravilloso estos aspectos y tiene otras más representaciones que en verdad y en realidad se pudiese hablar, pero deseamos saber si le ha parecido clara nuestra contestación a su merced, venerable Eva, si le puede complementar esto en algo a la sabiduría que está buscando y que en verdad hay que empezar, las personas que aún todavía consideran que un disfraz y que los aspectos son interesantes pues para el bien de la gente, ¿no? Porque es de nuevo generar esa programación de devolver. Nosotros vamos en un proceso de crecimiento. Lo más probable es que tengamos cachos y cola, nuestro ser, porque el que esté libre de pecado que tire nuestra primera piedra, que tire la primera piedra. Pero como vamos en un proceso de ascensión, eso sería como un proceso de involución. Porque miren qué hacen las sex shop, o miren qué hacen los lugares donde venden disfraces. ¿Para qué venden disfraces? ¿Qué dicen los sexólogos? Bueno, vea, póngase un disfraz de conejita, póngase un disfraz de diablita o de diablito, bien sensual, bien sexy, y principalmente ¿para qué es? Para potencializar la lujuria, la carnalidad en los seres humanos, para que puedan hacer todas sus aberraciones y puedan que descargarse cada vez más, o sea, una involución, cada vez más monstruoso ese ser divinal que cayó y cada vez toma configuraciones más densas, más horribles, más tenebrosas, ¿no? Empecemos a invertir ese monstruo interno que cada uno de nosotros cargamos y que tiene una configuración de estas formas y empecémoslo a transformar. ¿Con qué? Con el cumplimiento de las leyes de Dios. Pero esas cosas, esos disfraces, esas situaciones, eso solamente hace que esa programación regrese y la persona cada vez más vaya bajando y descendiendo o cayendo de una forma más rápida y desafortunadamente entraría en un proceso de petrificación que lo consumiría por la violencia de las leyes, no solamente el cuerpo tridimensional, porque este se acaba, sino esa alma, ese espíritu, descenderían y toman esas configuraciones más monstruosas y más degradantes. Por eso se habla mucho de las diferentes iniciaciones. Cuando nos vamos a estudiar los libros grimorios, se hablan de las múltiples configuraciones que tuvo Belcebú, la belleza de la sabiduría, y él hizo las 13 iniciaciones negras, las 3 iniciaciones de la Eón 13, y empieza entonces este ser a tomar configuraciones cada vez más monstruosas. Ya los cachitos no eran hacia arriba, sino que los cachitos empezaron a tomar configuraciones más densas, con ponzoñas,
con espinas hacia abajo, su cuerpo cada vez más velloso, más viscoso, más monstruoso, figuras que el que veía a Belcebú, contaban los esoteristas, podía caer hasta muerto o loco, porque son figuras demasiadamente monstruosas, pero que su representación son la cola y los cuernitos, querida Eva. Entonces, adelante, cuéntenos si le ha parecido provechosa la contestación y si deseas dar un porte, adelante. Adelante, Sofía. Sí, me pareció hasta interesante la conversación, bueno, la contestación de cómo dependiendo de para qué se use también sirven los cachitos. Mm, y bueno, pues conecta lo de abajo. Mm, sí, sería todo. Gracias. Gratísima Sofía. Bueno, y esperamos que alguien más haga pregunta. Bueno, Isidro, adelante. Gratísimas maestra. Mi pregunta para el venerable ser o conferencista es la siguiente. Me gustaría que me confirmara si la fiesta que hacen el 31 de octubre con muchos disfraces es la representación de los egos, yoes, defectos o agregados psicológicos. Adelante, maestro. Bueno, gratísimas, querido hermano. Hay una señora que se llamó Doreen Irving. Doreen Irving. Esta señora fue una de las más grandes sacerdotisas de la iglesia satánica en el viejo continente, mal llamado así, en Europa. Y fue esposa de uno de los ministros negros más grandes que existió en esa región. Una ex satanista ya. Una de las formas, el maestro, pues de las formas que movió para rescatar a esta Eva, y dijo lo siguiente: si los padres supieran qué significa Halloween, incluso ni siquiera permitiesen que pronunciaran esta palabra en sus hogares. Anton LaVey lo dijo: uno de los días más importantes para nosotros, la comunidad satánica, es el 31 de octubre. Miren, el 31 de octubre solamente es la cúspide de una iniciación negra que se antepone meses a, donde se inician una cantidad de procesos y rituales oscuros y negros para hacer ya, digamos, la iniciación oscura y el despertar o la oscuridad oscura, valga la redundancia, dentro de las personas que llevan a cabo estos trabajos a su dios caído llamado Satán o Satanás. Esto inicia desde el mes de febrero, por allá con los aquelarres, no los aquelarres sagrados que se hacían en el Egipto, no. Son los aquelarres monstruosos que se robaron los romanos, que los tergiversaron, los cambiaron y empezaron a hacer todo tipo de aberraciones. Entonces estas personas empiezan, el sacerdote negro se acuesta con varias mujeres, hace orgías y queda una en embarazo. Entonces hagan la cuenta en los meses que faltan pues ya para su gestación, hasta el 31 de octubre. Ya esta mujer, eso es contado por muchos exsatanistas, ya hay muchos videos, yo tuve la posibilidad de hablar con muchos de ellos cuando he salido a los diferentes lugares de Colombia y del mundo. Y bueno, hay un personaje muy popular que está haciendo sus videitos y está haciendo esto público. Bueno, ojalá Dios le proteja y le cuide su existencia, porque son rituales negros y oscuros que son ocultos para el satanismo, digamos, la fachada del satanismo, que se presenta de una forma muy organizada, pero que es el ritual más monstruoso que se practica referente a este aspecto. Entonces,
Este ritual es muy sencillito ahí para contestarle a su merced la pregunta, mi querido Hermagdus, y es un ritual bastante pesadito. Entonces preparan desde febrero, una de sus mujeres queda en embarazo, y el 31 de octubre, precisamente cuando inicia el tiempo de invierno en muchos lugares del mundo, cuando el sol se encuentra más retirado, empieza a generar una vibración de oscuridad mayor la tierra que la luz. Dura más la noche que el día, precisamente para ese día y para los que continúan hasta los meses por ahí de enero. Entonces, el 31 de octubre, precisamente eligen un lugar en el cual se ubican estos personajes, principalmente un punto negativo, cerca de un cementerio. Puede ser también en algún lugar natural. Hacen su lugar, su templo, digámoslo así, su mesa de oficiamiento de piedra, donde ubican figuras geométricas inversas, en este caso el pentagrama, la cruz, pirámides invertidas, donde se hacen múltiples activaciones con mantras negativos, donde se consumen algún tipo de estupefacientes, algunas plantas que potencializan la percepción momentánea de ciertas cosas que están sucediendo en el ambiente, y donde ubican entonces a la mujer ya casi a punto de parir, un mesecito antes, la ubican, en este caso, en la mesa, ya la mujer en un trance total, drogada, lo más probable, ya convencida, ya con pactos de sangre, con procesos hipnóticos. Estas personas también manejan esto porque tienen poderes psíquicos sobre los fornicarios y sobre las personas que descargan la energía genética. Y inmediatamente le entregan una daga a este sacerdote negro y él utiliza unos mantras que no voy a decir aquí porque pudiésemos perturbar de pronto las mentes de algunas de las personas que no están preparadas para esto, pero yo les insto a que investiguen porque hay cosas que no podemos tampoco decir porque pudiesen generar algún daño a sus mercedes, y esto abre portales negativos. Son palabras de poder, por eso la palabra tiene el poder más grande. Todas las palabras son mantras, por eso es que el maestro ha hecho tanta relevancia con un idioma sagrado, para que empecemos a salir de los diferentes engramas que nosotros mismos hemos construido por la ignorancia, por no conocer. Entonces este ser apuñala en el vientre a la mujer, abre su vientre, saca el niño, lo alza como un trofeo principalmente de la pierna derecha, y luego con el puñal, sin medir más nada, apuñala al niño en el corazón, luego lo descuartizan a este niño, ya claro está muerto, también la señora desangrada en ese lugar, supuestamente un altar, pero ¿qué se le va a decir eso altar? Descuartizan al niño, extraen su sangre, extraen su corazón, limpian el cráneo, la cabecita del niño, y ahí es como una especie de copa donde toman todos estos personajes este elemento, sangre, y se comen su corazón. Entonces, el 31 es una fecha muy interesante, no es que sea negativa, no es que sea mala, solo que hay vibraciones y conectividades con los mundos periféricos, y estas personas lo saben. Entonces utilizan estos puentes, estas vibraciones energéticas para potencializar su mal. Y bueno, un 31 cabalísticamente da 4 encuadramientos, encuadra a las personas, un 13 que también es un símero supremamente poderosísimo, pero que también representa la muerte. Entonces, todo se presta. Entonces estas personas activan los múltiples antiadaunas astasa, las líneas vigias negativas, bélicas y demás, líneas negras, para que puedan ingresar los diferentes monstruos periféricos, los diferentes espíritus demoníacos, y tomen esos cuerpos físicos. Eso es lo que hacen estos rituales. Y ahí, mi querido Hermagdu, se prolifera cada uno de los defectos y agregados psicológicos dentro de la persona. Ahí se potencializa estos aspectos. Ahí se potencializan estos monstruos, estos demonios rojos de Set, como los llamaría el maestro Samael Aun Weor en uno de sus libros, o en muchos de sus libros,
que también les instamos a que investiguen un poquito sobre esto, y ahí es donde salen a mostrarse estos seres, a tomar cuerpo físico y a hacer todas sus maldades, todas sus demonieras, y estas personas adquieren poderes. ¿Pero poderes sobre quién? Sobre las personas que aún no han comprendido el poder de su energía genética, los que están descargados, los que están deshidrogenizados. Sobre esas personas es que tienen ese poder y son controladores de la mente, hacen milagros, hacen proezas, los demonios también las hacen. Pero entonces, claro que sí, ahí se tridimensionaliza todo esto. Es una de las fiestas paganas de el culto y la adoración al ego, a Satán, a los monstruos cósmicos que se representan dentro del cuerpo de la persona de esa forma. Pero entonces, eso tiene un trasfondo más amplio, más profundo, y es rituales oscuros. Los más bajitos satánicos que están iniciando en ese camino, consiguen gatos, perros, los sacrifican, se toman su sangre. Hay otro nivel cuando la mujer de pronto desiste de este aspecto, logra, despierta, pues ya no tienen para hacer el ritual, entonces les toca ir a qué? A una de las cosas que sucede más este día, que es el rapto de niños, que es el rapto de las criaturitas que se pierden por miles para esa fecha, para ese día. Vayan e investiguen y verás el rango de pérdida de niños. Incluso hasta muchas religiones hacen ayunos y penitencias pues para evitar todas estas cosas, porque ya lo saben, ya están despertando muchas de ellas, pero que en verdad y en realidad son días oscuros para la humanidad, pero que se pueden hacer traltos espirituales grandiosísimos cuando se maneja la magia blanca para esas fechas también. Entonces, Sier Magnus, ahí digamos que se petrifica, se plasma mucho más fuerte los múltiples monstruos llamados los 7 demonios rojos de Set, o los agregados psicológicos, los defectos dentro de una persona, y ya es muy difícil sacarlos. Ya es muy difícil porque hay una programación ya directa y hay un pacto. Hay un pacto con tal o cual energía oscura y negativa. Y el único que puede sacar de ese pacto es el mismo Dios con cuerpo físico, y que también tiene su representación bélica en estos mundos infiernos, y es que ayuda a salir a los demonios de esa forma. Por eso es que ese ser se le llamó la escalera de Jacob en las Sagradas Escrituras. Es una escalera que sube y baja y que permite entonces que esos seres que desean salir, pues él los guía para la salida y les entrega las formas y los mecanismos para que puedan purificarse y romper esos pactos. Porque sus mercedes mismos han visto videos que nos muestran cuando personas hacen pactos con los demonios. Eso tienen contratos y tienen una cantidad de cosas, porque es así, es como un contrato. Ay, si lo incumples, bueno, te cae todo el peso de la ley porque te comprometiste. Pero entonces el único que puede romper eso es un ser que se altargue los delitos de la otra persona, que diga yo pago por él. Y por eso Dios tiene esos personajes aquí. ¿Y por qué tienen esas tridimensionalizaciones tan bélicas? Porque esos mismos defectos y delitos, ese peso, los convierte su figura, su energía por dentro, blanca como las arenas de la mar. Pero su figura externa es fea, es monstruosa porque se carga de todo eso. Y por eso él decía, yo tantas personas que saqué, decía el maestro, en un casete que, o bueno, en una doctrina que ojalá tengan sus mercedes la posibilidad de conseguirla. Yo digo que ahí hay una contesis doctrinaria tan hermosa que la persona que estudie esa secuencia de casetes llamada El Arriero de los Siglos se va a dar cuenta de que hay doctrinas maravillosas que empezarán a hilar los conocimientos de la sabiduría de Dios. Y ahí él decía que se manchó de sangre el maestro por la carga de los delitos de las personas, se mancha de sangre. Pero ayuda a sacar almas y las almas se liberan. Entonces él dice que sube a las puertas del cielo, digámoslo de esta forma para que lo podamos entender más despejado, que es el término más conocido, pero que los maestros ya nos han entregado los nombres de estos lugares
Entonces llega a las puertas del cielo e inmediatamente los guardianes se ponen en forma de defensa, que si da un paso más lo destruyen. Entonces el maestro se ponía a llorar porque los mismos que no lo dejaban pasar arriba al cielo, eran los mismos que él estaba salvando, pero no lo reconocían por la figura monstruosa que había adquirido, pero que él por dentro era Dios, pero no lo reconocían y eran los mismos que él había salvado. Pero que esas configuraciones de esos delitos hacen que ese ser se cargue de eso y ese ser va a procesar todo eso. Es cuando baje, que es la profecía, una de las profecías más grandes, cuando baje a la ciudad de la Mentis, que es, digamos, la capital infernal, a procesar todos esos elementos. Por eso es que los maestros dicen, hay seres de nosotros que nunca volverán al cielo, porque son seres que fueron construidos por Dios principalmente para cumplir estas labores. Por eso esos personajes que se crean muy autosuficientes, que no necesitan un enviado de Dios real y verdadero para verdaderamente liberarse, para soltarnos las cadenas, ese ser está totalmente perdido. Es que eso en el esoterismo se conoce, sino que es que los egos, como decía don Isidro, son muy, muy impresionantes, pero se necesita ese ser que tenga la potestad, porque ningún ser humano tiene la potestad para pagar lo que debe. Nosotros no tenemos la potestad para pagar lo que debemos, el daño que hemos hecho, las maldades que hemos generado a través de los siglos, de los milenios. En este retorno, pongámonos a ver, ¿cuánto tendríamos que hacer para poder pagar tantas maldades que hicimos a nivel inconsciente? Se meneste entonces de un ser que perdone, pero que él pueda cargarse esas energías. Y por eso aparecen tantos falsos profetas, tantas doctrinas tan mentirosas, porque intrínsecamente el ser humano sabe que necesita el perdón de Dios. Pero ese perdón de Dios, Dios por eso manda un mensajero. Pero alrededor de ese mensajero están todos los plagiadores, los mentirosos, los engañadores. Es que es un proceso espiritual demasiadamente hermoso y por eso él dice, va, la doctrina es la que le demuestra a su merced quién es el verdadero enviado de Dios, porque la doctrina te construye cuando la practicas y te das cuenta, no, sí, esta es la doctrina y los mecanismos que utilizan estos seres para poder hacer estas labores. Entonces, ese Salvador, ese ser que tridimensionalmente tiene un cuerpo esbelto, un cuerpo de Dios, un cuerpo fuerte, un ser que no descansa una hora por laborar, seres que tienen energías diferentes a las de cualquier ser humano, pero que su configuración en ese caso energética, que es lo que no logramos ver porque tenemos vedados nuestros ojos aún, que eso debe de desaparecer, pero eso se hace principalmente con el cumplimiento de las leyes de Dios. Esas configuraciones no son tan agradables. Por eso él decía, el que pudiera ver mi figura realmente como es, se asustaría, porque son figuras, son configuraciones, en este caso me estoy refiriendo a la polaridad bélica, que es la que se encarga de tomar esos delitos, esos elementos negativos por estar en un infierno. Es un ser que no, o sea, que generaría susto, que generaría miedo, que generaría pavor, pero que es la configuración que toma por cargarse esas cosas que son los delitos de los seres humanos. Toma esa configuración de cosas que él no cometió, pero toma la configuración de esos aspectos, de esos elementos, siendo él mismo Dios. Bueno, estas son doctrinas que debemos de disertar mucho más para que podamos comprender, pero sé que algo se les queda, sé que algo se les queda. Y bueno, esa fecha, la verdad y en realidad es una de las formas, la persona que salga de eso, que deje de disfrazarse y que tome la conciencia referente a lo que está haciendo. Y si es un creyente en Dios, pues ahí se va a dar cuenta que el Dios que estaba adorando es el Dios con D minúscula, con D chiquitita, un Dios caído, un Dios pagano y que se le está dando mucha fuerza para esos tiempos, para esos días. Son exactamente 5 fechas que se robó Satán a la humanidad. 24, 31 de diciembre, 31 de octubre, jueves y viernes santo. Son las fechas donde más ritualizaciones oscuras se hacen sobre la faz de la tierra y donde juegan con la psiquis y la mente de los seres humanos, porque por lo general un gran porcentaje de la humanidad inconscientemente está contribuyendo para que esos puentes y portales y canales negativos se abran, porque
Desafortunadamente las personas se han convertido en borregos. ¿Por qué hacen eso? Ni siquiera lo saben para qué. ¿Cuál es el objetivo? ¿De dónde salió esto? Y lo toman solamente como una mera fiesta porque se encuentran en un trance. Ah, no ve que todo el mundo lo hace, ¿yo por qué no lo voy a hacer? No, eso todo el mundo debe ser amargado, debe ser aguafiestas. Pero ahí está el diferente, el distinto, el que tiene la potestad de sobreponerse sobre esas cosas y tener su propio carácter, de tener su propia voluntad para decir por qué es esto. Ese es el gran ser y a eso es lo que los invito a sus mercedes y me invito a mí mismo a preguntarnos por qué esto. Por eso yo les digo a sus mercedes, hagan sus preguntas doctrinarias, no tengan miedo, que aquí estoy es para ayudarles y contestarles, porque hay muchas cosas que lo más probable es que no hayan entendido, no hayan comprendido, no con el objetivo de criticar, no con el objetivo de aclarar, con el objetivo de dar una luz, despejar un conocimiento que de pronto puede aún estar oscuro, que de pronto puede estar aún nublado y que falta entonces eslabones para poder completarlo, para poder entonces dar la contestación clara y objetiva y así sus mercedes sigan en este avance porque uno no puede creer por creer, porque otro lo hace. No, hagámoslo porque hemos comprobado y sabemos que puede ser poderoso y comprobémoslo si es así o no. Y ya de ahí para adelante. Bueno, mi querido Isidro, mis queridos hermanos, esta la contestas él. Si hay alguna otra preguntita por ahí, bueno, con todo el gusto, damos un saludito a Diego, a Sonel, a los seres que han ingresado, que han entrado, ya pues a lo último, pero benditos sean. Adelante. Gratísimas, maestro. ¿Puedo hacer otra pequeña pregunta? Y adelante. Maestro, una de las armas más poderosas para comprender la doctrina, para vivir la doctrina y para practicar la doctrina, sería lo que los maestros nos están enseñando, como es la castidad total y la castidad científica. Adelante, maestro. Bueno, gratísimas infinitas. Bueno, pero antes de contestar la pregunta, maestro, que es importante contestarla, porque mira, sabemos y entendemos que hay muchas personas nuevas y muchos seres que de pronto están empezando a conocer estas enseñanzas y sería muy bonito saber qué concepción tienen las personas que se encuentran en este chat de eso de la castidad, o si no comprenden ese aspecto, si aún dicen, no, pero es que eso es una mentira, eso es un engaño, eso qué es, eso cómo se come. Entonces sería muy bonito que de pronto algunas de las personas pues se preguntaran, nos dijeran ahí, bueno, es que la castidad, sus mercedes dicen que la castidad, pero bueno, hay un concepto en internet que está lo cual, pero ¿qué es esto realmente? ¿Qué es esto realmente? Porque el punto que tú acabaste de tocar es el punto que siempre ha generado la diferenciación entre el pueblo elegido por Dios y la Babilonia, o los pueblos idólatras, o los pueblos, digamos, de la gran ramera apocalíptica. Es el aspecto más fundacertal, más piramidal, es, digamos, el misterio más grande. En esos días me puse yo a ver unos programas, queridos hermanos, y les cuento a sus mercedes, que estamos adoctrinando a muchos niños, muchos jóvenes, que nos hacen la pregunta, bueno, eso de la castidad, ¿qué? ¿Es ustedes de qué hablan, de qué dicen, de qué es eso? No, pero es que miren que todo eso, muéstreme dónde se habla de eso de la castidad. Entonces, como son niños, como son jóvenes, ellos tienen una concepción. Entonces, yo me les metí por un aspecto muy interesante que vamos a comprender ahora mismo. Y es el siguiente, para dárselos a sus mercedes, porque es que la sabiduría ha habido entregada en forma, en muchas ocasiones encriptada, hoy se está entregando de una forma pública.
porque los mecanismos de Satán ya son más ásperos para hacer perder a las almas, y si no se entregan estas sabidurías, pues yo creo que no tendríamos forma, Armagnus, de salir de la ignorancia, o al más tener una lucecita de cómo salir de ella. Entonces, hay algunos programas, en este caso, de televisión, que no son los mejores, pero que desafortunadamente han marcado y han dejado una huella muy grande en la personalidad, en la visión de los jóvenes, de los niños. Y uno de los programas que yo considero que marcó mucho la niñez, que marcó mucho la juventud, incluso aún todavía algunos adultos, es el programa de los Caballeros del Zodiaco. Yo les pregunto a sus mercedes, contéstenme ahí rapidito, ¿quién se vio alguna vez algún capítulo de los Caballeros del Zodiaco? ¿Quién tuvo esta posibilidad? Contesten ahí rapidito sus mercedes. ¿Quién conoció esto? ¿Quién lo vio? ¿Quién lo vivenció en su juventud o aún sus hijos, sus niños? Adelante. Al parecer nadie, maestro. Levanten las Magnus o abran el fondo y nos dice. Ah, de Luz Muñoz, sí. Isidro también. Si alguien quiere decir algo, adelante. Buen día, buen dinero, buena salud. ¿Me escuchan? ¿Me oyen? Sí, muy bien, adelante. Sí. Yo vi los Caballeros del Zodiaco, incluso con mis hermanas. Les soy sincera, nos gustaban mucho los Caballeros del Zodiaco, pero no llegué, o sea, pues siempre uno como que lo que le llamaba la atención, lo del tema de la pelea, lo que ocurría, lo que iba a pasar, y eso era como más lo que llamaba la atención. Bueno, gratísima luz. Adelante, maestro Siglavía. Adelante, maestro Siglavía. Hola, maestra, sí, licencia, gratísimas. Bueno, Luz, un excelente día para ti, qué gusto oírte, qué gusto saludarles a sus mercedes hoy, qué alegría, me da mucha alegría, la verdad, que estén por ahí conectaditas. Bueno, sí, claro, eso marcó, yo digo que marcó una etapa de nuestra juventud, algún programa de anime, algún programa de estos, que tenían cosas demasiadamente positivas y que tiene un esoterismo grandiosísimo, tiene un esoterismo maravilloso y que en verdad hay que estudiar mucho esto, hay que verdaderamente ver que ahí se encuentran aspectos muy interesantes, porque no todo es malo, no todo es totalmente negativo. Hay personas que se han esforzado para mostrar verdades de estas formas, de estas maneras, que claro, hay veces se tergiversa también cosas mentirosas, pero hay personas que se han esforzado para plasmar aspectos que puedan empezar a conectar la luz dentro de las personas, dentro de los seres humanos. Entonces, venerables Hermagdus y Hermagdas, uno de ellos es principalmente ese programa llamado Los Caballeros del Zodiaco. Y ya vamos a saber por qué. Su merced acaba de hacer una pregunta. Su merced acaba de hacer una pregunta, maestro Isidro, y se la voy a contestar a sus mercedes en una forma
bien interesante y por eso yo les digo, muchas de las cositas que fueron esos programas que marcaron algunas diferencias en la vida de la persona, en la existencia de la persona, en la juventud de hoy en día, bueno, desafortunadamente los programas de ahora en día sí son una basura completa, licencienme en la expresión, pero en esos viejitos ahí se guardó una sabiduría muy áspera y por eso una vez a mí me hacían esta pregunta en un auditorio, me la hicieron allá en el Ecuador y tenía un grupo de niños, precisamente 300 niños, y yo les digo a sus mercedes, los niños son más complicados, el grupo, la sabiduría más compleja para entregársela a los niños, o sea, es más compleja entregársela a los niños que a un grande, porque los niños tienen una sabiduría muy, muy amplia y hacen preguntas muy complejas. Entonces miren la pregunta que me hizo. Bueno, yo quiero que su merced nos muestre así, nos muestre eso de la castidad, si lo han mostrado en algún programa de esos antiguos, de los Caballeros del Zodiaco, de Goku, porque ellos vibran es con eso, o sea, desafortunadamente, bueno, afortunadamente para algunos, pero entonces vibran con ese aspecto, porque tiene cosas doctrinarias y que pueden ausertar o mostrar o generar una visión a la persona de buscar el esoterismo. Miren, son mecanismos, no queriendo decir que vayan y lo hagan, no, 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 pero si uno sabe que una persona tiene un gusto por esas cositas y uno quiere explicarle algo de la doctrina, lo puede tomar esto. Entonces yo les dije, listo, les voy a traer algo que hable referente a eso en la próxima charla, para que sus mercedes comprendan que lo de la castidad siempre se ha hablado a través de los siglos y de los milenios y ha sido el pilar más grande para cualquier ser que quiera ser diferente, que quiera ser poderoso, que quiera ser un caballero, que quiera ser un Saiyajin. En ese momento lo decía yo así, para que ellos pudieran comprender, porque yo les dije, sí, es que eso es lo que nosotros buscamos, ser superhombres, acorde al cumplimiento de las leyes de Dios. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. Entonces tocamos varios versos bíblicos que Dios nos hizo a imagen y semejanza, pero entonces en la conferencia les traje a ellos un aspecto, porque yo le dije, padre, ayúdame, ilumíname, porque me necesito entregarle algo a estos seres, a estos niños. Entonces todos se recuerdan, acuérdense ahí sus mercedes, que los caballeros del zodiaco representan las 12 constelaciones, o sea, eso tiene un esoterismo muy grande, pero hay una constelación, hay un ser que representa el dragón, las aguas, y que el maestro siempre estaba en las montañas, un viejito y que preparaba al de la armadura de dragón y que para poderla obtener, para poder tener los poderes, él debía de hacer algo. Entonces, miren y oigan precisamente sus mercedes. Voy a poner el video un instante para que por favor, bueno, un saludo a sus mercedes, conéctense y con esto concluimos la conferencia. Benditos y benditas sean y nos demoramos 3 minutitos más para poder entonces hacer esta diligencia. Entonces, mucha constancia, queridos hermanos. Me dicen cómo lo oyen. Se está viendo muy bien. Es necesario que lo hagas. No puedo, gran maestro. ¿Desde hace cuánto tiempo eres mi pupilo en estas montañas? Pronto serán 5 años. 5 años. Un pajarillo tarda menos en aprender a volar. Todavía no estoy listo. ¿Seguro? Seguro. ¿Cómo quiere que un hombre invierta el curso de un torrente? Va contra las leyes de la naturaleza. Es imposible. Solo un Dios es capaz de hacerlo. ¿Quién ha decretado que un torrente debe fluir de arriba hacia abajo? Lo que el hombre llama leyes de la naturaleza no son más que unas generalizaciones de los fenómenos que él mismo no alcanza a comprender.
Pero maestro, No me interrumpas. Dices que un solo dios es capaz de hacer eso, pues los caballeros son tan fuertes como los dioses. El hombre que tras 5 años de estudio conoce las leyes del universo deberá ser capaz de hacer una cosa así. Intente invertir el flujo de ese torrente. Desde hace milenios fluye hacia la Tierra. Tienes que conseguir que remonte su curso hacia el cielo y las estrellas. Si consigues realizar esta proeza, serás digno de vestir tu armadura, la armadura del dragón. Como ves, nada es imposible para un caballero. Bueno, mis queridos hermagdus de la senda buscadores de la sabiduría, este videito ahí nos explica la doctrina del maestro sencilla para los niños. Miren qué interesante cuando él dice que cómo voy a hacer posible que un caudal de energía, de agua, que fluye hacia abajo, que son las leyes de la naturaleza, voy a hacerlo ascender y subir y invertirlo. Y el maestro, ¿cómo le contestó? El maestro, ¿cómo le dijo? Es que esas concepciones, esas situaciones que sus mercedes tienen no son correctas. Hace miles de años ese caudal subía hacia los cielos y ha descendido por la misma violencia de la ley. Y eso se refiere a las aguas de la vida. Es lo mismo que él hizo ahí. Entonces, este es un pilar piramidal para eso, para lo que él dice ahí, para alcanzar la sabiduría, para alcanzar el conocimiento. Y él incluso ahí lo explica, los dioses, los caballeros, nosotros somos dioses en potencia, somos dioses caídos. Y es uno de los mecanismos. Entonces, imagínense sus mercedes a los niños, y ay, ¿cuáles son esas aguas? Eso es la energía para que cuando sus mercedes crezcan nunca la vayan a perder. ¿En serio con eso podemos conseguir eso? Sí. Miren qué interesante cuántos jovencitos hoy por hoy, que ya están más grandecitos, dicen, hey, gratísimas, porque he comprendido unas cosas que lo veíamos como un anime, como un juego, y que en verdad y en realidad se representa en nuestra vida. Es algo maravilloso, los mecanismos que Dios entrega para poder enseñar esta doctrina tan maravillosa, y que miren que ahí en secreto entregan los conocimientos que hoy por hoy el Tao, los maestros Hakel Usos Indusos, Yamal Joabatrobon, están entregando en bandeja de oro, en bandeja de plata, porque ya es el tiempo es el tiempo y es ya, y se hace fundacional empezar a cambiar ese mecanismo, empezar a mutar, a tener la castidad científica, y que ahí es la representación de él. Gratísimas hermagdus y hermagdas, benditos sean vuestras mercedes y espero les haya gustado. Bueno, hasta videitos compartimos con sus seres y que yo sé que va a ser de mucho provecho porque nos ayudan a comprender muchos de los aspectos que de pronto puede ser una persona muy sabia y explicar un conocimiento, pero estas cositas inmediatamente generan un shock dentro de la persona para que empiece a ver la vida de una forma diferente. Gratísimas, hasta pronto, benditos sean a sus mercedes. Les deseo un muy bonito día. Bueno, paz y luz para todos, maestros, gratísimas, excelente conferencia, buenos aprendizajes, palabras muy sabias. Dios lo bendiga y que cada día le acierte más y más su sabiduría.